ciclo vital de la mujer, sobre todo relacionado al embarazo y lo que es el ciclo menstrual. Es verdad que la mayoría de estos resultados son resultados en modelos animales, no tenemos una confirmación en modelos humanos, pero hay algo muy bonito y que creo que es muy también atractivo poder estudiar, que podría marcar un poco el futuro. El estrógeno tiene capacidad de producir y promover lo que es la síntesis de células precursores de los podocitos y de un aumento del número de podocitos a nivel de las membranas basales. Y debido porque probablemente, como sabemos, durante el embarazo la mujer tiene un aumento de la hiperfiltración que si no hubiera ningún mecanismo de compensación, podría aumentar el riesgo y a veces pasa de patologías graves como puede ser la preeclampsia y todos los trastornos hipertensivos relacionados al embarazo. Pero esta capacidad que tiene el estrógeno mediante lo que es su receptor de aumentar la producción de podocitos, de una parte hace que la mujer pueda mantener un embarazo exento de riesgo, salvo que no haya determinado tipo de complicaciones, y podrías también ayudar a la mujer a tener este perfil de mayor seguridad, de menor riesgo de progresión, de evolución o de enfermedad renal. Y lo mismo pasa, siempre como mecanismos adaptativos, a la respuesta que es a la ferroptosis. La ferroptosis es una apoptosis de las células cuando se ven agredidas o expuestas a lo que son radicales libres. La principal es una de las causas de producción masiva de radicales libres, es sobre todo por sangrados y exposiciones a los grupos M, como suele pasar, por ejemplo, con el ciclo menstrual. Y en este caso, una vez más, mediado por el estrógeno, tanto por una vía genómica, que es mediante el aumento de la síntesis de determinados mecanismos de protectores de los radicales libres, así como una vía no genómica, el estrógeno protege a la mujer hacia lo que es esta reproducción periódica de estrés por radicales libres. Pero es verdad que, todo esto y sobre todo el papel fundamental que tiene el ciclo reproductivo en la salud renal de las mujeres hace que tengamos que plantearnos cambiar lo que es nuestro abordaje de las pacientes. De una parte sería importante volver a poner el foco como determinadas trastornos y enfermedades durante el embarazo puedan marcar lo que es el riesgo de enfermedad renal crónica y de progresión de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes, y este es el motivo por lo cual cuando una mujer tiene un trastorno hipertensivo del embarazo se dispara el riesgo que pueda tener enfermedad renal crónica una vez en los años siguientes, y que ya muchas guías marcan como una paciente que ha tenido un trastorno hipertensivo del embarazo debería ser incluida en el cribado de enfermedad renal crónica que se realiza de forma sistemática en todos los pacientes que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. Deberíamos incluir también estas pacientes porque estas pacientes desaparecen del radar del sistema sanitario y a lo mejor 15 años más tarde nos descubrimos una paciente con un filtrado de 50 o con una proteinuria ya muy marcada, cosas que hubiéramos podido prevenir si lo hubiéramos podido detectar a tiempo. Y del otro lado, deberíamos volver a insistir mucho cuando hacemos la anamnesis, ya todos estamos muy enfocados en las enfermedades hereditarias, todos preguntamos sobre los antecedentes familiares de nuestros pacientes, vale, deberíamos también saber recoger lo que es una historia muy detallada de lo que han sido los antecedentes, o más que los antecedentes, los momentos que marquen la vida reproductiva de una mujer, tanto lo que es la menarquia, el momento de la menopausia y las complicaciones relacionadas al embarazo. Porque una vez más se puede relacionar a aumento de riesgo de enfermedad renal crónica, pero también por el motivo contrario. La enfermedad renal crónica marca problemas en el momento de los deseos génicos de nuestros pacientes o de determinados problemas relacionados con la menopausia, como veremos en la sesión siguiente. Pero es verdad que la variable biológica no contesta todo lo que son las diferencias de sexo que vemos en la enfermedad renal crónica. También en parte esto está marcado por condiciones sociales. Y esto es obligatorio pensarlo porque si no nos explicarías cómo en países similares
por lo que es el desarrollo del sistema sanitario, como puede ser Japón o países europeos, hay una diferencia tan marcada en la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Pero que además esto ya es sabido, porque cuando vamos a ver datos de grandes registros como el americano, si es verdad que la prevalencia de enfermedad renal crónica es diferente por sexo, sobre todo debido a los factores de riesgo cardiovasculares, lo que no puede ser diferente es el motivo por lo cual cuando los pacientes están en lista de espera de trasplante hay una marcada diferencia en lo que es el acceso al trasplante. Cosa que pasa también cuando hablamos de decidir tratamiento sustitutivo renal versus tratamiento conservador, donde hay una clara predominio de mujeres que van hacia tratamiento conservador. Y tenemos datos para volver a insistir en lo que deberíamos hacer mejor. Nuevamente nos vamos a comparar dos grandes registros de países que pueden enseñarnos, porque uno es un país como Suecia y el otro un país como Australia, pero los dos coinciden de donde cuando vamos a hablar de lo que es detección y manejo de la enfermedad renal crónica, a diferencias significativas en lo que es la petición de la coeficiente albumina-creatinina, la remisión a nefrología cuando la paciente tenga signos o riesgo de enfermedad renal crónica y la administración de tratamientos nefroprotector. Países como Canadá y Australia que lo ha recientemente confirmado. Y esto debería preocuparnos porque no solo no estamos tratando bien la enfermedad renal crónica de nuestras pacientes, pero que además, si vamos a ver a quién impacta más la enfermedad renal crónica comparando hombres y mujeres y mirando lo que son países desarrollados, aquí hay una separación, una repartición según lo que es el income de las familias. Una vez más, las mujeres se ven más penalizadas, viven peor lo que es la enfermedad renal crónica respecto a lo que son los hombres. Y cuando vamos hacia el tratamiento, ahí también hay diferencias y deberíamos plantearnos, como siempre decimos, personalizar y individualizar el tratamiento que vamos a administrar a nuestros pacientes, no solo porque le ha salido una mutación genética, pero a lo mejor simplemente porque uno es hombre y uno es mujer. Tenemos datos que vuelven a demostrarnos cómo la respuesta al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona no es similar. Probablemente las mujeres no necesitan la misma dosis que los hombres, no hace falta cuando vamos a titular buscar esta optimización, a lo mejor conviene buscar otras vías. Tenemos distinta respuesta al diurético de asas, a lo mejor la respuesta puede ser por estas diferencias a nivel de cotransportadores que os he comentado en las primeras diapositivas, y también tenemos resultados sorprendentes que si hubieran sido en los hombres a lo mejor tendrían otro reflejo en lo que son las guías. Esos son dos grandes ensayos clínicos sobre lo que es el abordaje de la insuficiencia cardíaca, algo que se ha puesto muy de moda últimamente también en nefrología. Tenemos el TOPCAT, que se hizo en spironolactone, un estudio que todos sabemos que en preservada salió neutro, por lo cual no se suele recomendar antagonista del mineralocorticoide, pero en mujeres sí que salió positivo, y además salió positivo con un beneficio en mortalidad. Y lo mismo pasa por un fármaco como valsartan-sacubitrilo. Una vez más, un beneficio en las mujeres en preservada, sobre todo en reducción de lo que son ingresos por hospitalizaciones. Dos fármacos que las guías nos suelen recomendar, porque una vez más las guías hacen una recomendación global, no teniendo en cuenta el sexo de nuestros pacientes. Pero esto no pasa solo por estos fármacos, volviendo a hablar del antagonista del mineralocorticoides, en este caso un selectivo, como es la finerenona. Está en una recién publicación que se hizo hace poco, coincidiendo con Kidney Week, donde querían ver cuál era la respuesta en la reducción de la proteinuria que había demostrado el Confidence, teniendo en cuenta lo que eran las cifras de creatinina y las cifras de proteinuria inicial de nuestros pacientes. La respuesta fue espectacular, pero sobre todo fue espectacular en las mujeres. En las mujeres respondían mucho mejor que los pacientes varones. Y las conclusiones de los autores, como en muchos de los temas que yo he comentado hasta ahora, que os vuelvo a repetir, tenemos muchísimos modelos animales, pocos humanos, que no sabemos muy bien por qué hemos conseguido ese resultado. Pero a lo mejor hay algo que tener en cuenta de cara al tratamiento. Aquí hay una posible explicación. La explicación es que, sobre todo en mujeres con sobrepeso o obesidad, el receptor de mineralocorticoide puede ser estimulado también por una vía de la leptina, por lo cual que tengan una
mayor activación del receptor mineralocorticoide, por lo cual se podrían beneficiar más de subir dosis de llegar a 2, a mejor de tener o de implementar lo que es una dosis superior de antagonista al mineralocorticoide. Y finalizando un poco la parte del tratamiento, esto es un artículo casi diría de cultura general, que fue publicado también en muchas revistas nacionales. Un fármaco que habíamos utilizado en infarto del miocardio, después de un infarto del miocardio, como eran los beta-bloqueantes, demostró ningún beneficio si el paciente no había tenido un deterioro de su función cardíaca, o sea, si mantenía una insuficiencia cardíaca preservada o una ausencia de insuficiencia cardíaca. No solo este estudio resultó neutro, o sea, los beta-bloqueantes no sirven, pero que las mujeres, este fármaco era dañino. Así que somos diferentes y habría que tenerlo en cuenta. Somos tan diferentes que datos recientemente publicados en nuestra revista europea, la NDT, donde vamos a ver cuál es la respuesta a la mayoría de los fármacos que utilizamos. Una vez más, las mujeres tienen más efectos adversos de los principales tratamientos que solemos utilizar. El riesgo de un efecto adverso en las mujeres es el 17% más alto que en los hombres. Por lo cual, cuando vamos a poner tratamiento, deberíamos tener en cuenta el sexo de nuestras pacientes para plantearnos a lo mejor qué tipo de fármaco y sobre todo para tener cuidado a los posibles efectos adversos que tienen nuestros pacientes. Como voy bien de tiempo, yo cuando he preparado esta sesión y previamente me he puesto una pregunta. La pregunta es, ¿vale? Si los estrógenos son tan buenos, ¿por qué no damos estrógeno? Y a lo mejor porque yo soy joven, entonces no me lo sabía, pero los boomers de la sala conocerán ese ensayo clínico que salió en el 2002, cuando efectivamente se intentó averiguar si la terapia hormonal sustitutiva podía ser beneficiosa en las mujeres, una vez alcanzada la menopausia. Y este estudio realmente lo que demostró es que la terapia hormonal no solo no era beneficiosa, pero aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares y de tromboembolismos pulmonares en las mujeres. Y esto fue un antes y un después en la terapia hormonal sustitutiva en las mujeres en menopausia. Pero yo leo El País, claramente, no sé lo que escriban los demás, pero este es un artículo que se publicó los primeros de enero, que yo también me planteo. Después de 20 años deberíamos reconsiderar, ya vibra, he acabado ya. Deberíamos plantearnos lo que es nuestro papel en la terapia hormonales de las mujeres. Y como tengo poco tiempo, a lo mejor lo dejamos abierto. Yo sí que tenía una respuesta, que creo que sí, pero os lo cuento durante la discusión. Y concluyo diciendo que el sexo, por supuesto, es una variable biológica a tener en cuenta, mucho más, yo creo, de otros tipos de variables a los que le damos más importancia. El estrógeno confiere lo que es una renoprotección hormonal definida a nuestras pacientes durante su ciclo reproductivo. Y finalmente, es verdad que una vez más, con las conclusiones típicas de cada ponencia de medicinas, deberíamos ir a una medicina personalizada e individualizada. Muchas gracias.